Soñando sueños con José Ignacio Carmona. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé mi amante. No tienen que esperar más. Aquí tenemos a Iñaki Carmona, José Ignacio Carmona, de nuevo en su programa de precioso título, siempre lo digo, Soñando Sueños. Hola, Iñaki. Hola, ¿qué tal, Raquel? Muy bien, pues muy contenta de que podamos hablar contigo. Sabemos que estás en 1000 proyectos y es un privilegio poder tenerte aquí en Radio Sefarad para hablar hoy de qué. Pues mira, voy a hablar de algo que se sabe y no se sabe muy bien, que es el papel de las comunidades de sefardíes que llegan a Estados Unidos, porque dejaron una huella que a veces es más importante de la que creemos. Así que... Uh-huh. ¿Un y, tema que tiene que ver con Lazarus o no? ¿O eso fue muchos años no, después? Claro. eso ya fue. Pues Claro. yo siempre hablo de un inicio, siempre ha habido un Uh-huh. inicio y ya sabes tú que al final, pues bueno, la llegada de los judíos sefardíes, fíjate, Nueva York se remonta a 1654. O sea, ahí llegan 23 judíos procedentes de Recife que desembarcan del Santa Catrina en lo que era una colonia holandesa rodeada de colonias inglesas. Bueno, se llamaba Nueva Ámsterdam, no Nueva York, también hay que decirlo. Y estos pioneros pues eran los fundadores de lo que será la primera y más antigua sinagoga de Estados Unidos, ni más ni menos, que será Sejarit, Israel. También conocida, por eso es importante el papel tan desconocido y tan clave como la sinagoga hispano-portuguesa, Raquel. Y bueno, en 1825 pues ya serían los askenazis, en cambio, quienes fundarían, fíjate, nos tenemos que ir a 1825, ¿no? Otra en la propia fila, otra sinagoga. Pero bueno, los primeros que pisaron Manhattan en lo que es justicia, no obstante, son askenazis, Jacob Bermisón, Aser Levi, aquí hay pocos apellidos sefardíes. Pero sí que a estos tres vinieron a sumarse las 5 familias y los 3 varones solteros llegados en el Catrina, que estos sí ya, entre ellos Moshe Lumbroso, pues ya son más del contexto lo que es sefardí. Y bueno, pues claro, ya entre las dos comunidades forman el minyan para hacer, como tú sabes, ya poder hacer el oficio. Y no debe sorprendernos, yo he estado, Raquel, que hoy lo recomiendo mucho porque a mí sí me sorprendió que queda ahí como muy escorado. Yo pensaba que iba a ser un lugar muy importante por la significación. Y es que cuando vas ahí junto a Central Park, en Manhattan, un cementerio judío que yo visité, que hice incluso unas fotografías que las tengo colgadas por ahí, que ya las pasaré para la página, donde ahí vemos que es pródigo en apellidos como López Fonseca, Gómez Burgos, o sea que parece que estamos en Toledo. Y en este cementerio judío de Chapman Square, la tumba más antigua es la de Benjamín Bueno de Mezquita, de 1783, con su lápida escrita en español. Bueno, pues estos son los primeros asentados que en los albores del siglo XVII al XVIII pues van a ir creciendo, pero van a ser, a pesar de su tamaño, muy importantes en la historia, en esa historia que es tan desconocida, porque mira, la importancia de la comunidad sefardí es clave para expoliar en plena época el mercantilismo todos los cimientos de la economía moderna. Y eso se hizo, Raquel, gracias a ese entramado de relaciones que hemos hablado en otros programas, de familia, negocios, esas redes tan estrechas. De hecho, Benjamín Méndez Seixas, fíjate qué apellidos, será uno de los fundadores de la Bolsa de Nueva York. Y Luis Gómez, nacido en Madrid en 1620 y que había huido previamente a Ámsterdam tras la caída del conde duque de Olivares, que fue, entre otras cosas, el que mandó imprimir la Biblia de Ferrara en español y demás, bueno, pues en Nueva York no solo se dedicará a la exportación, sino que bajo su presidencia de la congregación que hemos nombrado se construye la primera sinagoga en Nueva York. O sea, fíjate si luego también contribuirían a desarrollar lo que son los puertos, bueno, todo lo que queramos. Pero otros prohombres judíos, siempre de apellidos y de procedencia, que estamos diciendo, yo digo la nuestra, porque me incluyo en lo que es esa cultura judeo-española, que también, bueno, o también judeo-portuguesa, ¿no?
Otros prohombres judíos pues están Yuhad Touro, que esto ya suena más al contexto portugués, que fue uno de los 10 hombres más ricos de América, dejando su herencia a causas y congregaciones judías, y no solo judías, en Estados Unidos. O sea, fue un pionero también del concepto de filantropía. Y entre otros, pues unió su nombre como uno de los primeros filántropos de Estados Unidos a lo que es al Massachusetts General Hospital y orfanatos y demás. Bueno, entre otros también tenemos los que fundarían el Hospital Monte Sinaí, que es uno de los hospitales más punteros del mundo, y decir que cuando se firmó la Declaración de Independencia en 1776, los judíos entonces contabilizados ascendían a cerca de 2.500, fíjate qué poquitos y qué importantes eran ya, Raquel, sobre una población total que se estima en 2,5 millones, con lo cual suponía un 0,1 de la población y ya tenía entonces mucha importancia. Y como nota curiosa, histórica, Sí. aludir a que hubo un grupo de judíos que apoyaron en la guerra de independencia a los británicos, aunque la mayoría se decantara por lo que es los revolucionarios, ¿no? Uh-huh. Eso es, pero por ejemplo, mira, qué importante incluso el concurso de todos ellos. Jaín Salomón, nacido en Polonia, miembro de la sinagoga hispano-portuguesa, que llegó a ser capturado por los británicos en 1778 y logra escapar, será clave en la financiación de la Revolución Americana, porque colocó títulos emitidos, en fin, que estos eran ya precursores, como he dicho, de la economía moderna. Y gracias a él, por eso digo que muchas veces, y perdona que haga un repaso y una revisión, que a muchos les sonará, pero otras generaciones es muy importante matizar por supuesto. El aporte, no solamente a la cultura universal, a la economía, a la ética, en fin, a lo que conocemos hoy como el mundo moderno. Mira, en 1779, seguro que algunos escucharán, luego te comentaré una anécdota desde Estados Unidos, seguramente, a través del podcast. En los preámbulos de una batalla decisiva, cuando Washington llevaba meses sin pagar a sus soldados, Salomón negoció un préstamo de $400,000, que gracias a esto pudo inclinar lo que es el signo de lo que es la batalla, ¿no?, a favor de un bando, o sea, que no era cualquier cosa. Y luego ya por ir terminando un poco también, decir que de los millones de judíos, ya avanzando mucho en el tiempo, porque el programa se nos va, de los millones que llegan a Estados Unidos entre el 1881 y 1924, pues había 40.000 judíos sefardíes, estos ya provenientes del Imperio Otomano, también de los países balcánicos, Grecia, Siria, y por entonces estos sefardíes, digamos, occidentales, al contrario que los aterrizados orientales, habían perdido el castellano y el portugués como lengua de relación. Pero estos que llegaban, estos nuevos, los sefardíes orientales, no aquellos ya que habían perdido casi sus raíces, sí mantenían el ladino o judeo-español, llegando a editar en esta lengua incluso un periódico que se llamó La América. Bueno, ahí ya no nos vamos a extender mucho, pero sí decir que un círculo de orientales, de estos sefardíes que llegan, cada vez pues abrazando más su identidad española y estimulado por lo que es un ambiente intelectual de las universidades, principalmente la de Colombia, bueno, pues fueron catalizadores en apadrinar la fundación de la Spanish Society America, que sabes que es una de las instituciones de más prestigio que hay, y donde decir, claro, que este servidor, este humilde servidor, tiene colocados libros como el Toledo, Judíos, Mitos y Curiosidades, porque ellos me lo pidieron, lo cual es un enorme honor, ¿verdad? y nos alegramos muchísimo. Porque ellos, fíjate tú, me dijeron o me hicieron entender el bibliotecario, que esto lo puedo contar en voz alta, que para ellos era muy importante también reactualizar, porque eso muchas veces digo que hay que ir a los orígenes, reactualizar un poco, ya en época contemporánea, publicaciones que dentro del ámbito de la cultura judeo-española. A ellos les interesaba mucho. Y ya para un poco terminar también, decir que bueno, no solamente vamos a decir los sefardíes, pero sí los 4 hermanos Goskolace, que bueno, hijos de un zapatero judío polaco, que son los que comprarán ese cinematógrafo que en principio pues entretenía a los mineros de Ohio y Pensilvania,
y de ahí surgió uno de los estudios más universales como la Warner Brothers, que bueno, prácticamente pues a partir de 1910 la industria cinematográfica sentada en California era acaparada en su totalidad por los judíos. Y esto nace, pues bueno, fíjate tú, de una especie de entretenimiento de los inmigrantes rusos que desde 1880 mataban su tiempo libre acudiendo a un teatro de arte yiddish y que, bueno, pues al final concibieron esta idea de ir creciendo, de crear salas y han quedado ni más o menos que uno de los espectáculos de transmisión bueno, de entretenimiento o de la cultura por antonomasia como son los estudios universales. Y bueno, es mucho más. Yo lo que quiero hablar muchísimo y terminar, ¿no? Hacer como un lapidario es que fueron muy importantes y la anécdota que me he dejado por contar Sí, perdón. es que tenemos oyentes de primer nivel, Raquel, y no solamente judíos. Hace poco, porque uno se puede hacer un estereotipo, más o menos, digo yo, con las cosas raras que cuento a veces de Kabbalah, bueno, pues yo tengo mi singular visión rigurosa, pero es mi personal visión, Sí. que gracias a Radio Sefarad y concretamente a tu persona, agradezco muchísimo poder compartir, pero sí que tiene su eco. Y mira, me ha contactado uno de los más importantes hombres de negocios de España, y además muy unido al mundo diplomático, y quiere precisamente en esto que te acabo de decir, de reactualizar este mensaje, esta visión que yo le doy de la cultura judía como algo universal, precursora de la economía, de la ética, porque es muy desconocido. Y entonces voy a tener unas jornadas donde me voy a reunir en un club de Madrid muy prestigioso, con diplomáticos, con hombres de negocios, para hablar precisamente del aporte de la cultura judía, que es muy importante para entender el mundo como está concebido y como lo estamos viviendo. Porque entre otras singularidades, a él y a él prestigiosos juristas les llaman mucho la atención cosas que ellos desconocen, de la mentalidad específica judía, de las costumbres de las propias comunidades, que por ejemplo yo en una conversación anecdótica pues les puse que cuando llega el momento de la expulsión y surgen las comunidades conversas, por ejemplo en Toledo, que eran intelectualmente muy avanzadas, y los nuevos mercaderes y se fusionan con las clases nobles, pues esa cultura de fundar, como hemos visto, cofradías, hospitales, asistencia humanitaria, todo eso ya estaba en el germen de las propias comunidades judías. Y no solamente eso, el código de relaciones y de enseñanza judío anticipó lo que es el sistema moderno, y claro, y ahora se llenan mucho porque se ha puesto de moda el hablar de una cosa que se llama el derecho de gentes. El derecho de gentes, que fue a través de la Escuela de Salamanca, una cosa que todo el mundo habla mucho porque se anticipó a los valores de la Revolución Francesa y Americana, donde hablaba de prácticamente un código de derecho humano jurídico avanzado, pero bueno, muchísimo más avanzado, no había precursor ni antecedentes como él. Claro, ¿quién era quienes inspiraron estos dentro de la Escuela de Salamanca? Pues eran todos notorios conversos, Tomás de Vitoria, etcétera, etcétera. Con lo cual, sí, se inyecta en esa mentalidad de la escolástica, y a través de la escolástica al mundo cristiano, pues algo que era revolucionario como era el derecho de gentes, que hoy lo están reivindicando muchísimo porque es una visión universalista, ética y secularizada, que es los cimientos del mundo tal como le conocemos. ¿Y cuál fue el laboratorio de todas esas cosas que después de las guerras de religión en Ámsterdam se van reconfigurando con el notable protagonismo de las comunidades judías? El laboratorio del Nuevo Mundo es la nueva potencia que surgió, que era Estados Unidos. Por eso a veces hay que hacer un repaso de pequeñas notas, como hemos visto, que son muy pequeñas porque el tiempo nos come, de lo notable que fue la aportación en el mundo, no solamente de la cultura, sino de las ideas, de la secularización, de lo que es las leyes civiles, de todo eso detrás, una comunidad que era el 0,1% en aquel entonces, en la sombra, y desde prácticamente, no voy a decir el anonimato porque se sabe el nombre,
fueron catalizadores del mundo tal como lo conocemos. Y por eso, y ya termino con esto, Raquel, yo me emocioné mucho cuando visité personalmente ese cementerio con lápidas de personas que eran oriundas de la península y yo sinceramente les hice mi pequeño homenaje porque yo empezaba a encontrarme que como tributo a su notable contribución, no solamente al mundo judío, sino a todo lo demás, yo esperaba que fuera no sé cómo decirte, un lugar como más de más solemnidad y bueno, pues dije, bueno, tiene la solemnidad que tiene, pero yo le voy a hacer hoy este tributo y a todos esos nombres que he nombrado y otros muchos. Quien tenga la oportunidad de visitar Nueva York, por favor, que se acerque a hacer ese tributo a estos protagonistas de la historia. Sí, porque además nos has mostrado una manera más de recorrer Nueva York, conociendo esa aportación judía tan fundamental. Te esperamos en el próximo programa. José Ignacio Iñaki Carmona, muchísimas gracias por y hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo, Raquel.